Las manos arrugadas temblaban sobre el papel arrugado. La letra era de Marta. Después de 54 años, su esposa había dejado una nota sobre la mesa de la cocina. «Ya no puedo más con tu obsesión. Me voy con Rodrigo a la ciudad. No me busques». El silencio de la casa vacía era diferente ahora. No era el silencio cómodo de las tardes, cuando ella bordaba en el sillón mientras él leía el periódico. Era un silencio que respiraba, que observaba, que juzgaba cada movimiento de Roberto. Medina, en aquella casa que ya no sentía como suya. Tenía 82 años. La artritis había convertido sus dedos en garras retorcidas. Los médicos le habían dado 2 años, quizás 3 si tenía suerte. El cáncer de próstata avanzaba despacio pero sin tregua. Y ahora esto. Arrugó la nota y la arrojó al piso. Luego la recogió, la alisó con cuidado y la guardó en el bolsillo de su camisa. No sabía por qué. La casa en las afueras de San Miguel de Allende había sido su refugio durante décadas. Pero, sin Marta, las paredes parecían inclinarse hacia él, amenazando con aplastarlo. Los recuerdos colgaban de cada rincón como telarañas venenosas. La fotografía de su boda en el pasillo. La mancha de café en el sofá, donde su nieto había derramado chocolate caliente hacía 15 años. El nieto que ya no visitaba, que ya no llamaba. «Tu obsesión», había escrito ella. Roberto caminó hasta el estudio. La obsesión estaba ahí, esparcida sobre la mesa de trabajo. Planos, bocetos, cálculos escritos con letra temblorosa. Durante 20 años había diseñado en silencio un proyecto que nadie más que él comprendía. Un santuario. Un espacio donde el tiempo no corroyera, donde el abandono no existiera, donde un hombre pudiera encontrar paz antes del final. Marta lo había llamado locura. Los vecinos, cuando él mencionaba vagamente sus planes, sonreían con esa condescendencia reservada para los ancianos que han perdido la cordura. Su hijo Eduardo había dejado de visitarlo, cuando Roberto mencionó que quería vender la casa para financiar el proyecto. «Papá, tienes 82 años. Necesitas pensar en un asilo, no en construir castillos en el aire». Pero no eran castillos en el aire. Eran planos precisos, medidas exactas, una visión clara como el agua de manantial que recordaba de su infancia en Guanajuato. La propiedad estaba a 40 kilómetros de allí. 3 hectáreas de tierra yerma que había comprado en secreto hacía un año, vendiendo las acciones que su padre le había dejado. Marta nunca supo. O tal vez sí supo, y ese fue el principio del fin. Las ruinas de una vieja hacienda abandonada ocupaban la esquina noreste del terreno. Paredes de adobe carcomidas por décadas de lluvia y olvido. Vigas de madera podrida que colgaban como huesos rotos. El techo había colapsado hace tanto tiempo que los árboles jóvenes crecían donde alguna vez hubo habitaciones. Roberto condujo hasta allá esa misma tarde. El Chevy del 98 tosía y protestaba en cada curva de la carretera de terracería. Lullaby. Quedaba medio tanque de gasolina y 300 pesos en la cartera. La pensión del gobierno llegaría en 5 días. No era suficiente. Nunca había sido suficiente. Pero tenía 2 manos, aunque artríticas. Tenía conocimiento acumulado en 6 décadas de trabajo como maestro carpintero. Y tenía algo que nadie más parecía tener. Tiempo medido en semanas y meses, no en años y décadas. El tiempo de un condenado es precioso precisamente porque está contado. La tierra crujía bajo sus botas gastadas. El sol de octubre pintaba las ruinas de naranja y oro. Por un momento, Roberto pudo ver no lo que era, sino lo que sería. No ruinas, sino cimientos. No desolación, sino promesa. Una lagartija escapó entre las piedras cuando él se agachó a examinar los muros. Las paredes norte y oeste estaban sorprendentemente sólidas, considerando el abandono. El adobe había sido bien hecho, probablemente a finales del siglo XIX. Generaciones anteriores sabían construir para la eternidad, o al menos para más, tiempo del que a él le quedaba. Sacó del bolsillo una libreta pequeña y comenzó a hacer anotaciones. La letra bailaba en la página, producto del temblor que ya no podía controlar completamente. No importaba.
Él entendía sus propios garabatos. Capítulo 1. Despejar. Capítulo 2. Reforzar. Capítulo 3. Soñar. Cuando el sol comenzó a descender, Roberto había marcado con piedras pequeñas los límites de lo que sería la primera fase. Un cuarto. Solo un cuarto con techo sólido y una puerta que cerrara. Lo demás vendría después, si es que había un después. Durmió esa noche en el Chevy, estacionado junto a las ruinas. Las estrellas brillaban con una intensidad que había olvidado, existía lejos de las luces de la ciudad. El frío de la madrugada se colaba por las ventanas mal selladas del auto, pero Roberto apenas lo notaba. Sus pensamientos estaban ocupados con cálculos y posibilidades. Al amanecer, comenzó. Los primeros días fueron de limpieza brutal. Maleza que había crecido salvaje durante décadas. Escombros de techo derrumbado. Nidos de ratas y madrigueras de serpientes. Trabajaba desde el alba hasta que sus manos ya no podían sostener las herramientas. Entonces se sentaba en una piedra, comía tortillas frías y frijoles de lata y observaba el progreso milimétrico. La soledad era absoluta. Nadie sabía dónde estaba. Nadie preguntaba. El celular que llevaba no tenía señal en aquellas tierras olvidadas. Era como si hubiera atravesado un velo invisible hacia un mundo donde Roberto Medina ya no existía, donde solo quedaba la obra y el constructor. La primera semana removió 3 toneladas de escombros, cargándolos en una carretilla oxidada que había encontrado entre las ruinas. Su espalda gritaba cada noche. Los analgésicos que el doctor le había recetado se agotaron el 5.º día. Siguió trabajando de todas formas. La segunda semana, un camionero que pasaba por la carretera lo vio trabajando y se detuvo. Era un hombre joven, tal vez de 30 años, con brazos gruesos como troncos de árbol. «Oiga, abuelo, ¿está bien? ¿Necesita que llame a alguien?» Roberto se limpió el sudor de la frente con un pañuelo sucio. «Estoy bien. Solo trabajando». El joven miró las ruinas, luego al anciano, luego de nuevo las ruinas. La incredulidad era evidente en su rostro. ¿Solo? ¿Usted solo va a arreglar esto? No lo voy a arreglar. Lo voy a transformar. El joven negó con la cabeza, murmurando algo sobre viejos locos, y se fue. Pero al día siguiente regresó con una pala nueva y 2 costales de cemento que dejó junto al Chevy antes de partir sin decir palabra. Roberto no supo si sentirse agradecido o insultado. Decidió sentirse agradecado. Para la tercera semana había despejado completamente el área designada. Las paredes norte y oeste estaban expuestas, sólidas bajo décadas de mugre. Comenzó a repararlas, rellenando grietas con mezcla de cemento y arena que hacía a mano en un bote viejo. El proceso era lento, dolorosamente lento. Cada palada de arena, cada cucharada de cemento, cada movimiento de la cuchara era una negociación con su cuerpo destruido. Por las noches, cuando el dolor era insoportable, se permitía pensar en Marta. No con amargura, descubrió sorprendido, sino con una tristeza suave como la lluvia de verano. 54 años. Habían sido jóvenes juntos. Habían envejecido juntos. Y ahora ella había elegido terminar el viaje antes que él. Tal vez tenía derecho. Tal vez todos tenemos derecho a bajarnos del tren cuando ya no soportamos el traqueteo. Rodrigo, el hombre con quien se había ido, era el dueño de una ferretería en el centro. Viudo, próspero, con una casa grande y una pensión generosa. Roberto lo había visto una vez en la plaza, riendo fuerte, con dientes perfectos y cabello plateado peinado con gel. Todo lo que Roberto ya no era. No podía culparla. Eso era lo extraño. No sentía ira, solo una resignación pesada como plomo en el pecho. El trabajo continuó. Semanas se convirtieron en mes. El mes se convirtió en 2. El cuarto tomaba forma. Vigas nuevas de madera barata pero sólida reemplazaron las podridas. Un techo de lámina, no elegante pero funcional, cubría el espacio. Una puerta rescatada de un depósito de chatarra, lijada y barnizada con paciencia infinita,
Colgaba de bisagras que él mismo había forjado. La pensión se esfumaba en materiales. Roberto comía una vez al día, a veces menos. Adelgazó hasta que su ropa colgaba como trapos en un espantapájaros. Los vecinos de San Miguel, en las raras ocasiones que regresaba al pueblo para comprar provisiones, lo miraban con lástima o con miedo, como si la muerte caminara visible junto a él. Tal vez lo hacía, pero el santuario crecía. Ese era el punto. Crecía centímetro a centímetro, piedra sobre piedra, sueño sobre sudor. Un día de diciembre, mientras colocaba las últimas tejas en un segundo cuarto que había comenzado casi por accidente, escuchó el sonido de un motor aproximándose. No era el camionero. El vehículo era más pesado, más lento. Roberto bajó de la escalera improvisada justo cuando un autobús escolar destartalado se detenía frente a las ruinas. La puerta se abrió con un chirrido metálico. Del vehículo descendieron no niños, sino ancianos. 7 de ellos, entre 70 y 80 y tantos años, mirando alrededor con expresiones que mezclaban confusión y curiosidad. El último en bajar fue el conductor, un hombre de unos 50 años con overol azul y gorra de béisbol. Don Roberto Medina, supongo. Roberto asintió, demasiado sorprendido para hablar. Soy Héctor Ruiz. Mi padre es el camionero que lo vio trabajar aquí hace unos meses. Les contó a estos señores sobre usted en el centro de día del municipio. Querían conocerlo. Una mujer pequeña con cabello blanco, recogido en un moño, se adelantó. Sus ojos eran negros y brillantes, como cuentas de obsidiana. Nos dijeron que un viejo loco estaba construyendo un castillo en las ruinas de la hacienda Miraflores. Yo soy Aurora Vega. Viví aquí cuando era niña, antes de que cerraran la hacienda. Las palabras quedaron suspendidas en el aire seco de diciembre. Roberto miró a los ancianos, luego a las construcciones que había levantado con sus manos destruidas. 2 cuartos completos. El tercero a medio terminar. Los cimientos de un cuarto marcados en el suelo. No era un castillo, apenas era un refugio. Pero había algo en los ojos de aquellas personas que le decía que veían lo mismo que él. No lo que era, sino lo que podía ser. No es un castillo, dijo, finalmente. Es un santuario. Aurora sonrió. Sus dientes eran pocos, pero su sonrisa era amplia. Entonces tal vez necesites ayuda para terminarlo. Esa noche, 8 ancianos cenaron tortillas y frijoles alrededor de una fogata improvisada. Héctor había traído provisiones y prometió regresar la semana siguiente. Las historias fluyeron con la facilidad del tequila barato que alguien había escondido en un termo. Aurora contó sobre la hacienda en su gloria, cuando cientos de trabajadores cosechaban maíz en los campos que ahora eran solo tierra seca. Un hombre llamado Tomás habló de sus 40 años como albañil antes de que la artritis lo forzara al retiro. Una mujer silenciosa llamada Carmen finalmente confesó que había sido arquitecta y que veía errores estructurales en el tercer cuarto que Roberto había comenzado. Ese muro no va a soportar un techo pesado. Necesitas un contrafuerte aquí. Dibujó en la tierra con un palo, sus líneas tan firmes como debieron haber sido décadas atrás, en mesas de dibujo profesionales. Roberto observaba, escuchaba y sentía algo que no había sentido en meses. Esperanza. No la esperanza brillante e ingenua de la juventud, sino algo más oscuro, más complejo. La esperanza de quien ha visto el abismo y decide construir un puente sobre él de todas formas. Cuando los visitantes se fueron, Aurora fue la última en subir al autobús. Se detuvo junto a Roberto, su cabeza apenas llegándole al hombro. Mi esposo murió hace 5 años. Mis hijos viven en Monterrey y me visitan en Navidad si no tienen algo mejor que hacer. Paso los días mirando telenovelas en un cuarto que huele a medicina y soledad. Hizo una pausa, sus ojos reflejando la luz moribunda de la fogata. Volveré la próxima semana y traeré mi martillo. Roberto la observó partir. El autobús desapareció en una nube de polvo y la noche lo reclamó nuevamente. Pero algo había cambiado.
El silencio ya no era de abandono, sino de anticipación. Los siguientes meses transformaron todo. Aurora cumplió su palabra y llegó el siguiente fin de semana con una bolsa de herramientas que habían pertenecido a su difunto esposo. Tomás vino 3 días después, su hijo lo dejó en la mañana y lo recogió en la tarde. Carmen apareció con planos dibujados a mano, correcciones y sugerencias que Roberto incorporó con humildad. Uno por uno, los ancianos del centro de día comenzaron a llegar. Algunos solo una vez, por curiosidad. Otros regresaban. 3 se quedaron. Poco a poco, el santuario dejó de ser el proyecto de un hombre solo y se convirtió en algo más grande, algo casi místico. Un lugar donde manos arrugadas que el mundo había declarado inútiles volvían a crear. Donde conocimientos acumulados durante décadas encontraban aplicación final. Donde el tiempo que quedaba, por poco que fuera, se invertía en algo permanente. Para marzo había 6 cuartos completos. Para junio, una cocina comunitaria con estufa de leña y una alacena llena de provisiones que los visitantes traían. Para septiembre, un pozo que Tomás había ayudado a cavar, golpeando la tierra con fuerza sorprendente para sus 78 años. Las ruinas habían desaparecido por completo. En su lugar se alzaba una estructura que desafiaba definición. No era una casa exactamente, no era un convento, no era un hotel. Era un santuario en el sentido más puro. Un espacio separado del mundo, construido con las manos de aquellos que el mundo había dejado atrás. Roberto cumplió 83 años en noviembre. Nadie lo celebró porque nadie sabía la fecha excepto él. Trabajó ese día como cualquier otro, colocando piedras para el camino que conectaría los cuartos con la cocina. Su salud se deterioraba visiblemente. Los dolores que antes eran manejables, ahora lo despertaban en mitad de la noche, gritando sin sonido en su garganta. El cáncer hacía su trabajo. Los doctores habían tenido razón en su pronóstico, solo que se habían equivocado en la dirección. Roberto no había muerto todavía, porque tenía una razón: para levantarse cada mañana que el cáncer no podía robar. Una tarde de diciembre, exactamente un año después de la primera visita de los ancianos, Héctor llegó con el autobús lleno. Pero esta vez no traía ancianos. Traía una periodista de un periódico regional y un fotógrafo. Don Roberto, ella quiere contar su historia. La periodista era joven, tal vez 30 años, con ojos inteligentes y una grabadora que extendió hacia él como una ofrenda. Don Roberto, me gustaría preguntarle sobre este lugar. Sobre cómo un hombre de su edad pudo construir algo así desde cero. Roberto miró el santuario. 12 cuartos ahora, todos habitables. Un jardín que Aurora había comenzado y que florecía con hierbas medicinales y vegetales. Un taller donde Carmen daba clases de carpintería a 3 ancianos del pueblo. Una biblioteca pequeña con libros donados, donde un exprofesor llamado Gerardo leía en voz alta cada tarde para quien quisiera escuchar. No lo construí yo solo. Y no lo construí desde cero. La periodista inclinó la cabeza, confundida. ¿Cómo así? Las ruinas ya estaban aquí. Las ruinas somos nosotros también. La gente que el mundo decidió que ya no servía, que ya había dado lo que tenía que dar. Roberto tocó la pared más cercana, sintiendo el adobe fresco bajo sus dedos. No construimos desde cero. Reconstruimos. Nos reconstruimos. El artículo apareció 2 semanas después en la sección local. Luego fue recogido por un periódico más grande. Después, una estación de radio hizo un reportaje. En enero, una cadena de televisión nacional envió un equipo de filmación. El Santuario de los Ancianos, lo llamaban. El Castillo del Viejo Loco. El Milagro de Miraflores. Roberto odiaba todos esos nombres. Pero la publicidad trajo algo inesperado. Donaciones. Materiales de construcción. Comida. Ropa. Dinero. Más ancianos llegaron. Algunos solo para visitar, otros para quedarse. El santuario creció. Para febrero había 20 cuartos. Una capilla pequeña que nadie había pedido pero que todos habían ayudado a construir, con bancos hechos de madera reciclada
y un altar simple que Aurora había decorado con flores silvestres. Un comedor grande, donde 30 personas podían sentarse juntas. Baños con agua corriente, un lujo impensable un año atrás. Y entonces, una tarde de marzo, cuando el sol pintaba el mundo de tonos dorados, Eduardo llegó. Roberto no lo había visto en 2 años. Su hijo había envejecido en ese tiempo. El cabello más gris, las líneas alrededor de los ojos más profundas. Bajó de un BMW nuevo y miró alrededor con expresión inescrutable. «Papá». Esa única palabra contenía demasiadas cosas. Sorpresa, vergüenza, algo que podría haber sido orgullo. Roberto dejó la pala que estaba usando y se limpió las manos en el pantalón. «Eduardo». Se miraron a través del espacio polvoriento. 2 hombres separados por tiempo y decisiones, unidos por sangre que ya no parecía suficiente. «Vi el reportaje en la televisión», dijo Eduardo finalmente. «Marta también. Ella…» Se detuvo. Roberto esperó. «Ella se arrepiente. De haberse ido. De no haberte entendido». Las palabras flotaron en el aire como pájaros heridos. Roberto pensó en responder, en decir que no importaba, que había perdonado, que… Pero no dijo nada de eso. En su lugar, preguntó: «¿Y tú? ¿Te arrepientes?». Eduardo miró al suelo, luego al santuario, luego a su padre. «Pensé que estabas loco. Pensé que ibas a malgastar tus últimos años en una fantasía imposible. Pensé…». Se detuvo, su voz quebrándose. «Pensé que iba a tener que enterrarte habiendo desperdiciado el tiempo que te quedaba. ¿Y ahora? Ahora veo que fuiste más cuerdo que todos nosotros». No hubo abrazo. No hubo lágrimas. Solo un asentimiento entre 2 hombres que habían olvidado cómo comunicarse y ahora intentaban recordar. Eduardo se quedó 2 días. Trabajó junto a su padre, colocando piedras para un nuevo camino. Sus manos de oficinista torpes con las herramientas. No hablaron mucho, pero el silencio era diferente ahora. Era el silencio de la construcción compartida, de la labor común. Cuando Eduardo se fue, prometió regresar. Roberto no sabía si le creía, pero descubrió que no importaba tanto como antes. Abril trajo lluvias y con ellas nuevos desafíos. El techo de uno de los cuartos más viejos comenzó a gotear. Una pared desarrolló grietas preocupantes. Tomás, cuya experiencia era invaluable, sufrió un derrame cerebral menor y tuvo que ser internado. La comunidad del santuario se reunió, ansiosa, esperando noticias. Roberto visitó a Tomás en el hospital. El viejo albañil yacía en la cama, medio rostro caído, palabras arrastrándose con dificultad de su boca torcida. «No, voy a volver. ¿Verdad?». Roberto tomó la mano de su amigo, sintiendo los callos familiares, el pulso débil. «Vas a volver. Tenemos que terminar el taller. Tú sabes que nadie más puede colocar esos azulejos como tú». Era mentira y ambos lo sabían, pero era una mentira amable, del tipo que permite a los hombres enfrentar la verdad sin desmoronarse. Tomás murió 3 días después. Fue el primero del santuario en partir, pero Roberto sabía con certeza sombría que no sería el último. Lo enterraron en un rincón del terreno que habían designado como cementerio meses atrás, cuando se hizo evidente que sería necesario. Aurora lloró sin sonido, lágrimas corriendo por sus mejillas como ríos diminutos. Carmen permaneció rígida, mirando al horizonte. Los demás cantaron canciones que recordaban de sus infancias, melodías que ningún joven conocía ya. Roberto no lloró, no porque no sintiera dolor, sino porque el dolor se había vuelto tan constante, tan integral a su existencia, que las lágrimas parecían inadecuadas. El dolor era simplemente el precio de construir algo que duraría más que cualquiera de ellos. Mayo, junio, julio pasaron en una niebla de trabajo y enfermedad. 2 ancianos más murieron. 5 nuevos llegaron. El santuario respiraba, crecía, evolucionaba. Ya no era el proyecto de Roberto. Era algo vivo, algo que existiría con o sin él. En agosto llegó Marta. Roberto estaba reparando una ventana cuando vio el taxi detenerse en el camino principal.
Ella bajó lentamente, con dificultad que antes no tenía. 55 años de matrimonio le permitieron leer su lenguaje corporal incluso a distancia. Dolor en la cadera izquierda, probablemente artritis. Incertidumbre en cada paso. Miedo. Se encontraron en el centro del patio principal. El sol de agosto era brutal, pero ninguno buscó sombra. Roberto. Su voz era la misma. Todo lo demás había cambiado, pero su voz era la misma. Marta. Se miraron. Dos ancianos que habían compartido vida suficiente para llenar bibliotecas, ahora extraños reunidos en tierra extraña. Rodrigo murió el mes pasado. Ataque al corazón. Roberto asintió. No sabía qué se esperaba que dijera. Lo siento. No lo sientas. Fue bueno conmigo. Me dio comodidad cuando más la necesitaba. Hizo una pausa. Pero no me dio propósito. Miró alrededor del santuario, sus ojos recorriendo cada estructura, cada detalle. Esto es lo que siempre quisiste construir, ¿verdad? Esto es tu obsesión. Sí. ¿Puedo quedarme? La pregunta flotó entre ellos como una mariposa frágil. Roberto pensó en todo lo que había pasado, el abandono, la nota en la mesa, los meses de soledad absoluta, el trabajo brutal que casi lo mata, el santuario que se alzó piedra por piedra en respuesta a ese abandono. Pensó en perdonar. Pensó en resentimiento. Pensó en justicia y en venganza. Y en todas las emociones complejas que los humanos usan para darle sentido al dolor. Y luego pensó en que tenía 83 años y probablemente no vería otros 84. Pensó en que el tiempo de castigar, si alguna vez existió, había pasado hace mucho. El cuarto 7 está vacío. Tiene buena vista al jardín de Aurora. No fue un perdón. No fue una reconciliación. Fue simplemente un reconocimiento de que ambos eran viejos. Ambos estaban cansados y el santuario tenía espacio para todos, los que necesitaban refugio. Marta se mudó al cuarto 7. No compartieron espacio. Rara vez hablaron más allá de lo necesario. Pero ella se integró al ritmo del santuario, ayudando en la cocina, enseñando a las mujeres más jóvenes. Jóvenes siendo un término relativo, significando menores de 70, a bordar y tejer. Septiembre llegó con cielos despejados y temperaturas más frescas. El santuario albergaba ahora a 42 residentes permanentes y recibía entre 10 y 20 visitantes, cada fin de semana. Voluntarios jóvenes del pueblo venían a ayudar con reparaciones pesadas. Un doctor jubilado ofrecía consultas gratuitas 2 veces por semana en un cuarto que habían convertido en clínica básica. Roberto se volvió más débil. Algunos días no podía levantarse de la cama. El dolor era un animal vivo que lo devoraba desde adentro. Pero en los días buenos todavía trabajaba. Todavía colocaba piedras. Todavía planeaba expansiones. Todavía soñaba. Una tarde de octubre, sentado en una banca frente al jardín de Aurora, Eduardo vino a visitarlo. Esta vez trajo a sus propios hijos, los nietos que Roberto apenas conocía. Adolescentes ahora, incómodos en ese lugar de viejos, pero curiosos de todas formas. Papá, quiero hablar contigo sobre algo. Roberto esperó. Había aprendido que esperar era a menudo más efectivo que preguntar. He estado hablando con algunos inversionistas. Gente que vio los reportajes sobre el santuario. ¿Quieren ayudar? Dinero real, papá. Suficiente para expandir, para hacer esto permanente, para... No. Eduardo parpadeó, sorprendido. ¿No? Papá, estoy hablando de cientos de miles de pesos. Podríamos duplicar el tamaño, contratar personal profesional, convertir esto en una residencia de ancianos de verdad. Esto no es una residencia de ancianos. ¿Entonces qué es? Roberto miró el santuario. Las paredes que él y otros como él habían levantado con manos temblorosas. Los jardines plantados por dedos artríticos. Los caminos pavimentados con piedras colocadas una por personas que el mundo había decidido que ya no tenían nada que dar. Es prueba. ¿Prueba de qué?
de que no estamos muertos hasta que estamos muertos. Eduardo no entendió. Roberto podía verlo en sus ojos. Tal vez nadie menor de 60 podía entender realmente la diferencia entre existir y vivir, entre esperar la muerte y construir algo que la sobreviva. Si quieres ayudar, dijo Roberto finalmente, trae materiales, trae herramientas, trae tu tiempo y tus manos. Pero no traigas dinero de inversionistas que quieren convertir esto en negocio. Eduardo se fue ese día con expresión herida, pero una semana después regresó con un camión lleno de madera, clavos, pintura y una disculpa silenciosa que Roberto aceptó con un asentimiento. Noviembre trajo los primeros fríos. Diciembre trajo lluvia constante que convertía los caminos en ríos de lodo. Enero trajo una helada poco común que mató algunos de los vegetales en el jardín de Aurora, pero dejó las flores silvestres intactas, como si incluso el clima respetara su belleza tenaz. Roberto cumplió 84 años. Esta vez hubo celebración pequeña, tortilla caliente y chocolate espeso, canciones cantadas con voces débiles pero sinceras. Para febrero apenas podía caminar. El dolor había ganado la guerra contra su voluntad. Pasaba los días en su cuarto, mirando por la ventana el santuario que había crecido tan lejos, más allá de su visión original, que ya no podía reclamar autoría total. Marta venía a verlo cada tarde. No hablaban mucho. A veces ella leía el periódico en voz alta. A veces solo se sentaba. Su presencia un consuelo silencioso, que ninguno de los dos había esperado volver a encontrar. ¿Te arrepientes?, preguntó ella una tarde, cuando la luz del sol pintaba las paredes de dorado suave. Roberto consideró la pregunta. Se arrepentía de muchas cosas. De no haber pasado más tiempo con sus hijos cuando eran pequeños. De palabras duras dichas en momentos de frustración. De oportunidades perdidas y sueños abandonados demasiado pronto. Pero del santuario, del último acto de su vida. No, no me arrepiento. Marta asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Yo sí. Me arrepiento de haberte dejado. Me arrepiento de no haber creído en tu visión. Roberto extendió su mano, temblando con el esfuerzo. Ella la tomó, sus dedos entrelazándose con una familiaridad que 55 años de matrimonio habían grabado en músculo y hueso. Pero regresaste, eso cuenta. Una tarde de marzo, cuando los árboles comenzaban a brotar y el aire olía a promesas de primavera, Roberto pidió que lo llevaran afuera. Entre Aurora y Carmen lo ayudaron a sentarse en la banca frente al jardín. 58 personas vivían ahora en el santuario permanentemente. Otro centenar venía y se iba. Voluntarios, familiares visitantes, curiosos que habían oído las historias y querían ver con sus propios ojos el milagro que un viejo loco había construido desde ruinas. 24 cuartos. Una cocina que producía comidas para todos 3 veces al día. Una biblioteca con cientos de libros. Un taller donde se enseñaba carpintería, herrería, tejido. Una clínica donde doctores retirados donaban su tiempo. Un cementerio pequeño, donde descansaban 6 de los constructores originales, sus tumbas marcadas con piedras simples y nombres grabados a mano. Y en el centro de todo, un patio abierto, donde un viejo árbol de mezquite, que había sobrevivido el abandono de la hacienda ahora, daba sombra a bancos y mesas, donde los residentes se reunían a compartir historias y silencio. Roberto miró todo esto y sintió algo extraño. No era paz exactamente. No era satisfacción. Era más simple y más profundo. Era reconocimiento. Había visto una visión y la había hecho real. Había tomado su abandono, su dolor, su tiempo contado, y había construido algo que duraría más que cualquiera de ellos. No había vencido a la muerte. Nadie vence a la muerte. Pero había construido algo que la muerte no podría derribar completamente. Esa noche, Roberto Medina cerró los ojos y no los abrió de nuevo. Tenía 84 años, 2 meses y 17 días. Había vivido 27 meses más de lo que los doctores habían pronosticado.
Había construido un santuario desde ruinas. Había transformado abandono en comunidad, desesperación en propósito, fin en principio. Lo enterraron junto a Tomás y los otros en el cementerio que él mismo había ayudado a marcar. La mitad del pueblo asistió a la funeral. Eduardo lloró, algo que no hacía desde niño. Marta permaneció en silencio, su rostro una máscara de pena, y algo más complejo que solo los que han vivido décadas con alguien pueden entender. Aurora tomó la palabra antes de que bajaran el ataúd. Su voz era clara a pesar de sus 80 años. Roberto nos enseñó que no estamos terminados hasta que decidimos estarlo. Que nuestras manos, por viejas y temblorosas que sean, todavía pueden construir. Que el final de la vida no tiene que ser declive y olvido. Puede ser creación. Puede ser belleza. Bajaron el ataúd, echaron tierra. Colocaron flores silvestres que Aurora había cultivado. Y el santuario continuó. Porque eso es lo que hacen los santuarios verdaderos. Persisten más allá de sus creadores, albergando a todos los que necesitan refugio, creciendo con cada mano que se levanta para colocar una piedra más, una viga más, un sueño más en la estructura que desafía al olvido y dice: estuvimos aquí, importamos, construimos algo real. Las ruinas habían desaparecido completamente. En su lugar se alzaba esperanza sólida como adobe, tan permanente como cualquier cosa que los humanos pueden crear, tan frágil como cualquier cosa que los humanos deben mantener. Y cada atardecer, cuando el sol pintaba las paredes de oro y fuego, los residentes se reunían en el patio bajo el viejo mezquite y recordaban al hombre que había visto no ruinas, sino posibilidad, no fin, sino principio. El santuario vivía. Y mientras viviera, Roberto, Medina no estaría realmente muerto. Solo había terminado su parte de la construcción.